queréis desconectar en casa, podéis desconectar porque vamos a pasar el resto de la clase jugando con imanes, que lo haremos mañana con vosotros, ¿vale? Voy a compartir la ventana, voy a haceros el examen en un segundo. ¿Vas a compartir las soluciones? O... Sí, lo voy a hacer ahora mismo, el examen, o sea que... Lo que pasa es que... ¿Lo vas a compartir para el PDF o lo podemos copiar o no lo vas a subir el examen a la clase? Si vas a subir el examen a la clase, ese... El examen resuelto. Claro, voy a poner una pizarra de estas y lo puedo pasar al PDF. No tengo problema, no tengo inconveniente. A ver, lo primero que voy a hacer va a ser abrirlo, el examen. Lo primero que voy a hacer va a ser abrirlo. El examen, a ver... María Pacheco, segundo bachillerato, física, ciencias, prueba escrita, unidad 4, campo magnético. Prueba escrita, unidad 4, campo magnético. Venga, vamos por partes. Vaya. No, casi lo voy a abrir en Word, me resulta más fácil. Prueba escrita, campo magnético, lo voy a abrir en Word, lo tengo en Word. No os preocupéis, ahora haremos eso. A ver, vamos por partes. Copiar. Bueno, vale, aquí tenemos el primero. Bueno, perdón. No está encendido el proyector. Bueno, no veis nada. Bueno, decía el ejercicio así. Un electrón y un protón, ambos con una energía cinética de 6 por 10 a la menos 16 julios. 6 por 10 a la menos 16 y 6 por 10 elevado a 16. 6 por 10 a la menos 16 julios, está bien. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, tengo un electrón y un protón. Los dos tienen la misma energía cinética, 6 por 10 a la menos 16 julios. Penetran en un selector de velocidades compuesto por un campo magnético de 2 por 10 a la menos 4 teslas. El campo magnético en el selector de velocidades es de 2 por 10 a la menos 4 teslas. Sí, por favor, apagad, si queréis, porque... ¿Así o...? Si quieres apagar solo la de medio. Prueba. Ahora mismo se ve. Los dos apagadas veis también, o sea que... Veis de sobra, ¿no? Sí. Vale. 2 por 10 a la menos 4 teslas y un campo eléctrico de 7.200 voltios por metro, ¿vale? Esto es lo que hay en el selector de velocidades. Recordamos, en un selector de velocidades, yo lo que tengo es un campo eléctrico y un campo magnético mutuamente perpendiculares, de tal manera que la fuerza se compensa. Me da igual cómo sea el dibujo, cómo sea, el caso es que yo tengo una partícula y tengo, por ejemplo, una fuerza electrostática y una fuerza magnética. Y al final tienen que igualarse en el selector de velocidades para que la partícula atraviese, si no, no atraviesa. La fuerza electrostática es igual a carga por campo eléctrico y la fuerza magnética es igual a carga por velocidad por campo magnético. Por tanto, carga por campo eléctrico igual carga por velocidad por campo magnético, carga y carga se me va. Entonces resulta que solo son capaces de atravesar el selector de velocidades aquellas partículas cuya velocidad sea igual al cociente entre campo eléctrico y campo magnético. En este caso sería 7.200 dividido por 2 por 10 a la menos 4. Esa es la velocidad de las partículas que pueden atravesar el campo. Yo lo hice con la perspectiva.
2 por 10 a la menos 4. Total, sale 3,6 por 10 elevado a 7 metros por segundo. 3,6 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Esa es la velocidad que tienen que tener las partículas para atravesar el campo. Tengo dos partículas, el protón y el electrón, y lo que me dan es la energía cinética. Energía cinética es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Por tanto, la velocidad es la raíz cuadrada de 2 veces energía cinética partido por la masa. Puedo calcular la velocidad del protón como la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética que era 6 por 10 a la menos 16, 6 por 10 a la menos 16 y dividido por la masa del protón que es 1,67 por 10 a la menos 27. Dividido por 1,67 por 10 a la menos 27 y esto me da una velocidad de raíz cuadrada de 2 por 6 por 10 a la menos 16 dividido por 1,67 por 10 a la menos 27. De 8,48 por 10 elevado a 5. 8,48 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Y si hago lo mismo para el electrón, sería la raíz cuadrada de 2 por 6 por 10 elevado a menos 16 dividido por la masa del electrón, que es 9 y pico por 10 a la menos 31. 9,1 por 10 a la menos 31. Son 9,1 por 10 a la menos 31. Si hacéis esto, os sale 2 por 6 por 10 a la menos 16 dividido por 9,1 por 10 a la menos 31. 3,63 por 10 elevado a 7. Os sale 3,63 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Luego, evidentemente, el que atraviesa el selector de velocidades es el electrón, que es el que tiene la velocidad adecuada. ¿Vale? Ese era el apartado A. Decía, ¿cuál de las dos partículas atraviesa el selector de velocidades? ¿Con qué velocidad? Con una velocidad de 3,63 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Y luego, lo último es calcula la distancia con respecto al punto de entrada en que se produciría el impacto sobre el detector. En un espectrómetro de masa, yo lo que tengo es selector de velocidades. Aquí es donde tengo campo magnético, que puede ser saliente o entrante, da igual. ¿Vale? Y luego, las partículas que han atravesado, lo que hacen es impactar, según sean con carga positiva o con carga negativa, hacia arriba o hacia abajo, tal. De tal manera que la distancia, esta distancia es igual a 2 veces el radio. Entonces, cuando la partícula penetra en el seno del campo magnético, la fuerza magnética es la fuerza centrípeta que provoca al este, es decir, carga por velocidad por campo es igual a m por v cuadrado partido por r. Esta velocidad se me va con esta velocidad y me queda que el radio es igual a m por v partido por q por v. En el caso del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31, velocidad 3,63 por 10 elevado a 7, la carga pone 1,6 o 1,602. 1,6. Es que depende, hay veces que ponen 1,602, otras veces ponen 1,6. Por 10 a la menos 19, y ojo que el campo del selector no es el mismo. El campo del espectrómetro es de 4 por 10 a la menos 3 teslas. Este era 2 por 10 a la menos 4, el otro es 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. Eso es el radio. 9,1 por 10 a la menos 31, por la velocidad que es 3,63 por 10 elevado a 7, dividido por 1,6 por 10 a la menos 19 y dividido por 4 por 10 a la menos 3. Me sale 0,052 metros, es decir, 5,2 centímetros. Ese es el radio. La distancia, que es 2 veces el radio, será entonces 10,4 centímetros. Esa es la distancia a la que impacta. ¿Vale? En este caso, el electrón. El electrón impacta a una distancia de 10,4 centímetros. Vale, este era el primero. El segundo. Triqui. Aquí. A ver.
Copio, pongo aquí. Pongo aquí, así. V, pego. Chimpum. Y ahí voy a copiar la imagen. Copio y la traigo aquí también. La pego aquí. Bueno, dice, si un electrón describe una órbita circular en el seno de un campo magnético uniforme de 0,08 teslas, perpendicular al plano de la órbita, con un módulo de velocidad de 3 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Es decir, la velocidad es igual a 3 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Determina A, expresión vectorial de la fuerza magnética ejercida sobre un electrón cuando éste se encuentra en el punto inferior de la órbita. Yo os decía, fijaos en el dibujo. ¿Hacia dónde va esta fuerza? Hacia arriba. Fijaos, es el eje Y. Pues ya está, en el sentido positivo del eje Y. La fuerza magnética es igual a Q por V por B, que la carga es 1,602 por 10 a la menos 19, la velocidad 3 por 10 elevado a 6, el campo 0,08. 0,08. Total, me sale 1,602 por 10 a la menos 19 por 3 por 10 elevado a 6 por 0,08. 3,888, 3,89 si quieres, por 10 a la menos 14. 19, 3 por 10 elevado a 6. Ah, no, vale, aquí es que hay un... No me sonaba el número. He puesto 620 en vez de 602. 1,602 por 10 a la menos 19, 3 por 10 elevado a 6, 0,0. 0,08, vale. 3,84 por 10 a la menos 14. Igual a 3,84 por 10 a la menos 14 newton. Pero como mide la expresión vectorial, pues la fuerza magnética será igual a 3,84 por 10 a la menos 14 J newton. Ya está. Esa es la expresión vectorial. Luego, calcula el radio de la órbita. Calcular el radio de la órbita. Bueno, este era el apartado A, este es el apartado A, el apartado B. Calcular el radio de la órbita, bueno, ya sabéis que el radio es igual a M por V partido por Q por B, que viene de igualar la fuerza magnética con la fuerza centrípeta, lo hemos hecho 1000 veces. Pues, ¿qué masa me dan? 9,109 por 10 a la menos 31, 9,109 por 10 a la menos 31, la velocidad 3 por 10 elevado a 6, la carga 1,602 por 10 a la menos 19 y el campo 0,08. 9,109 por 10 a la menos 31 por 3 por 10 elevado a 6. No sé si lo tengo ya hecho. No sé para qué. Si lo tengo aquí hecho. Bueno. 2,13 por 10 a la menos 4 metros. 2,13 por 10 a la menos 4 metros. Ese es el radio. Ya está. Ejercicio 2, ya está. Era simplemente eso. El ejercicio 3 es el más largo, porque tenía muchos apartadillos, ¿verdad? Como hay muchos estándares e historias, digo, bueno, pues intenté hacerlo en el menor número posible de ejercicios, pero bueno. Lo voy a copiar. Estoy aquí. Este es el ejercicio 3. Que son dos conductores y tal y cual y pascual. Copio. Vengo aquí. Voy a hacerlo en una pizarra nueva. Y lo pego aquí. Esto. Oh. ¿Dónde está el dibujo? Había un dibujo. No sé dónde se ha quedado el dibujo. No lo ha copiado. O sea, lo copio y lo traigo, el dibujo de los dos conductores. Bueno, dos conductores rectilíneos, qué tal, qué cual, qué pascual.
lo voy a poner aquí así y me traigo el dibujo del este. Copiar. Lo tengo aquí. Este es el dibujo de la situación. Vale. Tengo dos conductores rectilíneos. Por el primero circula una intensidad de 8 amperios. Esta intensidad es de 8 amperios. Y por el segundo, una intensidad de 4 amperios. Las dos son paralelas. ¿Vale? Vale, apartado A. Determina el campo magnético creado por las corrientes 1 y 2 en el punto A. El campo creado por la corriente 1, mu sub 0 y 1 partido por 2pi de 1. ¿Vale? Mu sub 0 partido por 2pi es 2 por 10 a la menos 7, 2 por 10 a la menos 7, intensidad 1 y distancia desde el conductor 1 hasta el punto A es de 10 centímetros. 6 y 4, 10 centímetros, por tanto, 0,1. Eso vale 1,6 por 10 a la menos 5 teslas. 1,6 por 10 a la menos 5 teslas. Campo creado por el conductor 2 en el mismo punto, mu sub 0 y 2 partido por 2pi, distancia 2, 2 por 10 a la menos 7, 4 y la distancia 2 son 0,04 metros. Ese campo es de 2 por 10 a la menos 5 teslas. 2 por 10 a la menos 5 teslas. ¿Cómo son los campos? Ambos campos. Bueno, pues en el caso del conductor 1, si hacemos como la corriente va hacia arriba, regla de la mano derecha, visto desde arriba en sentido antihorario, es decir, el campo magnético aquí creado por el conductor 1 iría hacia allá, en el sentido negativo del eje Z. Y el campo magnético creado por el conductor 2 en ese mismo punto va en el mismo sentido. El del conductor 2 sería así. El campo magnético va también en el mismo sentido. Este es un poquito más grande. Ahí está B1 y B2. Vale. ¿Cuál es determina el campo magnético creado por los conductores 1 y 2. Dice expresión vectorial. Por tanto, el campo magnético B1, la expresión vectorial es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 5 K teslas. Campo 2 es igual a menos 2 por 10 a la menos 5 K teslas. Esa es la expresión vectorial de los dos. Apartado B, hay que calcular el campo en el punto A. Espera, ¿dónde estaba? Apartado B, determina la expresión vectorial del campo magnético total en el punto A. Bueno, pues esto es una chorradilla, entre comillas, para justificar que estás evaluando lo del estándar ese que dice calcula la resultante de los campos y tal, no sé qué, que es una tontería, ¿no? El campo sería igual a la suma del campo 1 más el campo 2, total, menos 3,6 por 10 a la menos 5 K teslas. Ese es el campo en el punto A, el campo total, ¿vale? Apartado B era ese. Apartado C, dibuja las líneas de campo magnético creadas por el conductor 1. Las líneas de campo magnético creadas por el conductor 1, si el conductor 1 es una corriente que va hacia arriba, las líneas de campo magnético son líneas concéntricas alrededor del conductor 1 y van en este sentido, teniendo en cuenta el sentido de circulación de la corriente. Mano derecha, hacia arriba, vale, esas son las líneas de campo. Pues eso. También hay un estándar por ahí que dice, dibuja las líneas de campo, no sé cuánto tal, pues ya está. Determina la fuerza que por unidad de longitud ejerce el primer conductor sobre el segundo. Ese es el apartado D. Fuerza por unidad de longitud es mu sub 0 y 1 y 2 partido por 2pi, distancia entre 1 y 2. ¿Vale? Mu sub 0 partido pi por 2pi es 2 por 10 a la menos 7, intensidad 1, 8, intensidad 2, 4, distancia 0,06. Y esa fuerza sale 1,07 por 10 a la menos 4, 1,07 por 10 a la menos 4 newton por metro. Ese era el apartado D.
Y luego, apartado A, B, C, D, apartado E, haz un dibujo en el que figuren las fuerzas y los vectores cuyo producto vectorial, Vale. Entonces, es el dibujo que hemos hecho ya un montón de veces, A, B, C, D, E. Tengo los dos conductores. Este sería el conductor 1. Tengo el conductor 2, que es este, por el cual la intensidad de corriente circula en el mismo sentido. Entonces, las líneas de campo creado por el conductor 1 en este punto, voy a hacerla así, la línea de campo es esta, con lo cual el campo magnético, lo estoy haciendo muy rápido para esto, el campo magnético va en este sentido, este es el campo magnético. El otro vector que hace falta para calcular la fuerza es el vector I por L, o el vector L, me da igual, cualquiera de los dos. Y en este caso, como la corriente va hacia arriba, pues ese vector va hacia arriba. Este vector aquí va hacia arriba. Este sería el vector L o I por L, ¿vale? Entonces, de acuerdo con la regla de la mano derecha, I por L para arriba, el campo para allá, la fuerza, en este caso, atractiva. Pues la fuerza magnética es esta. La fuerza magnética es esta. Pues estos son los vectores. ¿Vale? Que la fuerza es atractiva. Pregunta, ¿es atractiva o repulsiva? Bueno, pues es atractiva, está claro. Permite determinar la dirección y sentido de la fuerza. La fuerza es atractiva o repulsiva, en este caso es atractiva. Y luego dice, basándote en el ejercicio, define amperio. A ver, sabéis que la unidad básica de lo que es todas las magnitudes que tiene que ver con la electricidad en el sistema internacional no es el coulombio, que es la unidad de carga, es el amperio. Es el amperio, la unidad básica del sistema internacional. Entonces, si nos fijamos en la expresión de fuerza por unidad de longitud, mu sub 0, I1, I2, partido por 2πd. Pues bueno, vamos a suponer dos conductores por los que circula una corriente de 1 amperio y que están separados 1 metro. Entonces, de ahí resulta que el amperio es intensidad que al circular por dos conductores paralelos. Yo puse que la unidad básica. Separados, ¿no? Una distancia de 1 metro hace que se atraigan con una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro de longitud. Esa es la definición que viene en el Sistema Internacional de Amperio. Intensidad de corriente que al circular por dos conductores paralelos que separados entre sí 1 metro hace que se atraigan con una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro de longitud. Si vosotros en esta expresión sustituís intensidad 1, intensidad 2 y hacéis que sea 1 amperio y la distancia 1 metro, para que todos sean las unidades del sistema internacional, la fuerza que os sale por unidad de longitud es 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. Esa es la definición de amperio. Esto era en el apartado E, que eran 0, punto, joder. Es lo que vale el estándar. Es lo que vale el estándar. Vale, venga, vamos con la siguiente. Este era el más largo de todos, el que tenía más apartados, más historias, más tal. Ahí va, me voy. Siguiente, tengo un conductor rectilíneo y un solenoide. Voy a coger primero el texto. Joder. No, nada, vamos a copiar. Tengo el conductor y tengo el solenoide, que es este.
Copiar. Tengo el conductor y el solenoide. Vale, apartado A. Dice, tengo un conductor de gran longitud por el que circula una corriente de 2 amperios. Por aquí circula una corriente de 2 amperios. ¿Vale? Se sitúa a 10 centímetros del eje de un solenoide de 20 espiras y 5 centímetros de longitud por el que circula una corriente de 6 miliamperios. Aquí la intensidad es de 6 por 10 a la menos 3 amperios. 6 miliamperios, ¿vale? Y luego dice, apartado A, calcula el campo magnético generado por el solenoide en su eje. Ya está. Donde L es la longitud del solenoide. Por tanto, esto es 4pi por 10 a la menos 7. N es el número de espiras, que son 20. La intensidad 6 por 10 a la menos 3. Y la longitud del solenoide 0,05. Y eso sale un campo magnético de 3,02 por 10 a la menos 6 teslas. Igual a 3,02 por 10 a la menos 6 teslas. ¿Cómo sería este campo magnético? Bueno, pues depende un poco, yo la verdad es que lo estuve mirando y dijo, joder, a ver, depende un poco de cómo interpretes este dibujo. Fijaos que la corriente entra por aquí y va ascendiendo y sale por aquí. Yo entiendo o interpreto, que ojo que a lo mejor la vista te puede engañar o te puede hacer llevar a la conclusión justo contraria, pero cualquiera de las dos me vale. Entiendo, lo importante es que este campo magnético está en el eje del solenoide. Según yo lo veo, visto desde arriba, yo veo que eso gira en sentido horario, o por lo menos la perspectiva que yo aprecio. Visto desde arriba en sentido horario, y eso significa que el campo magnético, en este caso, iría hacia abajo. Ese sería el campo magnético en el interior del solenoide. Este sería el campo magnético en el eje del solenoide, ¿vale? Luego dice, calcula el campo magnético generado por el solenoide. Y luego calcula la resultante de los campos creados por el solenoide y por el conductor rectilíneo en un punto situado en el eje del propio solenoide. Entonces, ahora digo, bueno, el campo magnético que crea el solenoide ya lo tengo, va hacia abajo. Ahora, ¿cómo es el campo magnético creado por este conductor en cualquier punto del eje de este solenoide? Pues el campo creado por este conductor, si hago el típico dibujo, tal, a esta distancia, como la corriente va hacia arriba, las líneas de campo van en este sentido, luego el campo creado por el conductor en cualquier punto del eje de este solenoide va en el sentido negativo de eje Z. Ese es el campo creado por el conductor. Campo creado por el conductor. Con lo cual, ¿cuánto vale ese campo creado por el conductor? Este es el campo en el solenoide. El campo creado por el conductor es mu sub 0i partido por 2pi d, que sería 2 por 10 a la menos 7. La intensidad es 2 amperios y la distancia es 0,1. ¿Vale? Y eso sale 4 por 10 a la menos 6 teslas. 4 por 10 a la menos 6 teslas. ¿Cuál es el campo resultante de los dos? Vale. El campo generado por el conductor va en el sentido negativo del eje Z. El campo generado por el solenoide en el sentido negativo del eje Y. Entonces sería menos 3,02 por 10 a la menos 6 J menos 4 por 10 a la menos 6 K teslas. Si lo calculo, sería la raíz cuadrada de 3,02 por 10 a la menos 6 al cuadrado. ¿Hace falta cálculo de...? No necesariamente. 4 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Entiendo que si has puesto la expresión vectorial ya está. ¿Vale? Como además no se especifica nada, pues me vale. Y esto es 5,01 por 10 a la menos 6 teslas. ¿Vale? Ya está. Este era el ejercicio 4. Ejercicio 4. Vamos con el ejercicio 5. Venga, ejercicio 5. Este es la espira. La espira y calcula, pero dice un esquema de las fuerzas. Y pregunta cuál será la posición de equilibrio, ¿vale?
Esta es la espira. Copiar. Aquí. Pedí hacer un esquema de las fuerzas. Ya. Esto. Copiar. Voy a dejar el dibujo aquí en medio porque es el que me va a venir bien. Vale. Un esquema de las fuerzas. Fijaos en qué sentido circula la corriente a través de la espira. Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Entonces, voy a tener 4 tramos. Los podéis numerar como queráis. No sé cómo los numeré yo. Sí, este es el tramo, yo lo numeré, este es el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3 y el tramo 4. ¿Vale? Entonces, vamos a fijarnos en el tramo 1. En el tramo 1 tengo intensidad de corriente hacia arriba. Campo, en este caso, hacia la derecha. ¿Hacia dónde iría la fuerza? Intensidad de corriente hacia arriba. Campo hacia la derecha. ¿Hacia dónde va la fuerza? La fuerza sería, en este esquema, la fuerza sobre el tramo 1 sería entrante en el papel y esa fuerza es esta. Esta es la fuerza sobre el tramo 1. Aquí, en este trozo, sería una fuerza que iría, no sé cómo dibujarla para que se vea que va hacia allá. ¿Lo veis? ¿Veis lo que os quiero decir? Esta sería la fuerza sobre el tramo 1. Que visto desde arriba, fijaos en el dibujo, fijaos cómo aquí la corriente va hacia arriba y aquí la corriente va hacia abajo. Es decir, este punto es este punto y este punto de aquí es este. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, campo hacia la derecha, la corriente venía hacia arriba, esa fuerza es hacia allá. Yo en el dibujo solo puse la de la parte derecha, porque la otra no sabía muy bien cómo dibujarla. ¿Valdría o...? Ah, bueno, esta fuerza que aquí no la has dibujado, que la has dibujado aquí. No, vale, perfectamente. De hecho, por eso están ahí los dos dibujos, porque la otra es un poco así. Sin embargo, en el tramo de arriba y en el tramo de abajo, si yo me fijo en el tramo de arriba, la corriente hacia afuera, el campo hacia la derecha, ¿hacia dónde va la fuerza? En este caso, hacia arriba. En este tramo, la fuerza magnética va hacia arriba. En el tramo en el que la corriente desciende, ahora la corriente va hacia abajo, el campo va hacia allá, luego la fuerza, en este caso, es saliente del papel, que estaría aquí. Esta sería la fuerza 2, esta sería la fuerza 3, y en el tramo de abajo, que es como el de arriba, lo que pasa es que la corriente va en sentido contrario, pues también lo mismo, la corriente iría hacia adentro, el campo hacia allá, la fuerza hacia abajo. Voy a dislocar la muñeca, como si así. En este caso, la fuerza va hacia abajo. Esto es lo que vimos en su día, que hablábamos del momento magnético, de una espira y tal. Pero bueno, eso se pedía hacer un poco el esquema de las fuerzas. Esta sería la fuerza 4. Vale. ¿Cuál sería la posición de equilibrio de la espira dentro de ese campo magnético? Pues, si nos fijamos, la fuerza 2 y la fuerza 4 se anulan entre sí. Esas no provocan ni giro ni movimiento de ningún tipo. Mientras que la fuerza 1 y la fuerza 3 son un par de fuerzas que no están en el mismo eje, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que van a provocar? Van a provocar un giro en la espira. La espira va a girar en este sentido hasta que alcance la posición de equilibrio, que va a ser con la espira. Yo puedo, si esta es la espira vista desde arriba, decíamos que aquí la corriente está subiendo y aquí la corriente está bajando. Pues la posición de equilibrio será con la espira perpendicular al campo magnético. Campo magnético para allá, ¿por qué? Porque en este punto las fuerzas sobre el tramo superior e inferior van a ser iguales, se van a anular entre sí, pero aquí se anulan entre sí también las fuerzas sobre los tramos ascendente y descendente. Ya no hay un par de fuerzas que pueda provocar un giro. Entonces tengo la fuerza sobre el tramo ascendente, la fuerza sobre el tramo descendente que se anulan entre sí. Entonces la posición de equilibrio es esa. ¿Vale? Bien, el siguiente ejercicio se pretendía que justificarais
mediante la ley de Ampère el carácter no conservativo del campo magnético. Copiar. Vale, la integral ha salido bastante fea. La integral, fijaos lo que ha salido ahí como la integral. La integral de B por diferencial de L es igual a mu sub 0 por el sumatorio de I, ¿lo veis? Entonces, el teorema de Ampère dice, en el caso de campo magnético, la circulación, que es la integral a lo largo de una trayectoria cerrada de B por diferencial de L, es igual a mu sub 0 por el sumatorio de todas las intensidades que estén cerradas. Es decir, es distinto de 0. Hombre, siempre que circule corriente, ¿vale? Si no circula corriente, no. Sin embargo, si hago lo mismo para campo eléctrico, lo que tengo es que la circulación a lo largo de una trayectoria cerrada de E por diferencial de L, como el campo eléctrico es igual a la fuerza electrostática partido por la carga, esto lo podría poner como 1 partido por la carga por integral a lo largo de una trayectoria cerrada de fuerza electrostática por diferencial de L. ¿Y esto qué es? Esto es el trabajo. Para mover una carga desde un punto hasta el mismo punto. Y como se trata de una trayectoria cerrada y el trabajo por diferencia de potencial, bueno, carga por diferencia de potencial, y vuelvo al mismo punto que el de partida, esto es 0. Esto significa que esa circulación es 0 en el caso de campo eléctrico. Y en el caso de campo gravitatorio, la circulación a lo largo de una trayectoria cerrada de G por diferencial de L, como G es fuerza partido por masa, fuerza gravitatoria por diferencial de L. Y esto de nuevo es el trabajo. Y es 0. Porque también si yo llevo un objeto desde un punto hasta el mismo punto, al final el trabajo neto es 0. Por tanto, esto es 0. Con lo cual, vemos que el campo eléctrico y el campo magnético y el campo gravitatorio son conservativos. Mientras que el campo magnético es no conservativo. ¿Vale? Eso era lo que se pedía. Yo creo que además esto es que lo hice en clase, así, tal cual. Cuando hablamos del teorema de Ampère, yo creo que os lo hice en clase tal cual. Sí. ¿Vale? Esa es la conclusión. Veo la integral y en un caso, en el campo eléctrico, campo gravitatorio, esa integral es 0, en el campo magnético es distinta a 0. Y el último ejercicio era, bueno, materiales paramagnéticos y diamagnéticos. Los paramagnéticos son atraídos ligeramente por imanes y los diamagnéticos repelidos ligeramente por imanes. ¿Os acordáis que os enseñé la lámina de grafito, cómo levitaba los imanes? Ahí había, en este otro examen que puse yo como en esa pregunta había un segundo apartado. Lo que pasa es que la quité porque me di cuenta de que no os lo había contado. Entonces dije, no lo voy a quitar, porque si no os lo he contado, no. Preguntaba qué son las corrientes amperianas, que si además os fijáis es uno de los estándares. ¿Qué son las corrientes amperianas? ¿Qué son las corrientes amperianas? Nosotros hemos dicho que un imán, una sustancia ferromagnética que se puede imantar, lo que tiene son los campos magnéticos a nivel atómico en determinadas regiones que se llaman dominios, están orientados en la misma posición todos. Luego, si el conjunto de dominios magnéticos se orientan todos en la misma dirección, al final lo que tengo es un imán permanente. Bueno, pues las corrientes amperianas se refieren a que si yo me imagino o supongo que imaginaos que tengo una pieza que es un imán y lo que tengo son estos son los dominios, ¿vale? Estos son los dominios de ese imán, ¿vale? Entonces, cada dominio tiene un campo magnético.
yo puedo suponer que si ya se trata de un imán, de una sustancia imantada, que todos esos campos magnéticos están orientados en la misma dirección. Vamos a suponer que el campo magnético que genera este imán es un campo magnético que es saliente con respecto al papel. Entonces, las corrientes amperianas son corrientes teóricas, imaginarias, que si yo supongo que en este dominio aquí hay una corriente que circula en este sentido, ¿cómo sería el campo magnético generado por esa corriente? Sería saliente con respecto al papel, como en el dibujo saliente con respecto a la pizarra. Bueno, pues eso coincidiría con el campo magnético real de ese imán. Entonces yo puedo hacer lo mismo para cada dominio y suponer que tengo unas corrientes, que son las que se llaman corrientes superficiales o amperianas, que en cada dominio, en este caso, si todos los dominios están orientados en la misma dirección, porque por eso tengo un imán permanente, al final tengo que por cada uno de estos dominios están circulando corrientes, o se supone, o nos imaginamos, que circulan corrientes que van todas en el mismo sentido. Con lo cual, si yo al final hago la resultante, si os fijáis en este trozo, aquí tengo una corriente que va para arriba, una corriente que va para abajo, donde se cruzan dos dominios. Al final, estas corrientes que sean en los trozos donde coincide un dominio con otro, de alguna manera se anulan entre sí, sin embargo, en el borde del material no hay nada que anule la corriente, con lo cual al final, ¿qué es lo que tengo? Como si circulara una corriente por la superficie del imán, que es la que explicaría o la que generaría el campo magnético que crea ese imán. Esas son las corrientes superficiales o amperianas. Son imaginarias, no son reales. No son reales. ¿Vale? Y eso es un estándar que estaba aquí, pero es que me acordé que no lo había contado. Entonces, no lo voy a preguntar si no os lo he contado. ¿Vale? Y si os habéis fijado en los estándares del examen, suman 9,75 puntos. Y es que hay un estándar que utiliza aplicaciones virtuales para ver cómo funciona un espectrómetro de masa o un ciclotrón. Y he estado buscando la simulación del ciclotrón. He encontrado algunas, pero tiene que ser el navegador compatible con JDK, no sé qué hostia está. Total, que todavía no le consigo. Cuando consiga una aplicación de estas que podamos ver en un día, una simulación de no sé cuántos, pues consideraré que hemos visto ya ese estándar y ya está. ¿Vale? Eso era. Por lo que se refiere al examen. Yo creo que ya con esto dejamos el tema del examen. Voy a cerrar esto. Voy a salir. Los que estáis en casa, si queréis, os podéis desconectar. Nos queda nada de tiempo. Os podéis desconectar, vamos a tener que repetirlo en otro día. Porque ahora lo que pretendo es que juguemos con unos imanes. Así que si queréis desconectaros, os desconectáis. Yo voy a desconectar aquí también. ¿Vale?